Nuestra primera invitada, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Bienvenida a Next Noticias. Buenos días, gracias por la oportunidad. Empieza, ministra, este programa de la mochila para niños de 0 a 4 años. Una mochila que es una especie de gran kit, bueno, en un momento difícil donde pues, hay 50 corregimientos de pobreza extrema casi en el 100% de su población. Bienvenida. Gracias. Bueno, sí, el jueves pasado tuvimos la oportunidad con el presidente de la República de lanzar la mochila Cuidarte, que es una Bien hecho. intervención educativa innovadora. Esta mochila no es una mochila tradicional, sino tiene juguetes didácticos, materiales didácticos que nos va a permitir intervenir ese desarrollo infantil temprano en la población de 0 a 4 años en estado de mayor vulnerabilidad. Este plan piloto empieza en 50 corregimientos del Plan Colmena con altos índices de pobreza multidimensional. Pero, es decir, de esos 50 corregimientos, pues, ¿cuántos están dentro de la comarca? Porque si uno sobrepone el mapa geográfico con el mapa de la pobreza extrema, casi la comarca queda entera y que se lleva el 90% de esta pobreza multidimensional. Sí, bueno, seleccionamos corregimientos por provincias para Sí, que fuera, como es un plan piloto, que tuviéramos la intervención a nivel nacional. Y son 50 corregimientos al inicio. Y es importante recalcar que no solo es una intervención de parte nuestra, sino que también es una intervención que debe realizar el padre o madre de familia o cuidador con sus niños de 0 a 4 años. sí. Entonces no es una mochila que tú entregas, no, es una mochila que conlleva una corresponsabilidad del que lo recibe. Pero, ministra, ¿se ha cuantificado cuánto se ha intervenido en la comarca y donde los niveles de pobreza no han bajado un dígito desde los últimos 10, 15 años? Y yo creo que una crisis que se va a acentuar hoy día con la pandemia y que a la larga, pues, yendo así, una pregunta como si fuera un personaje de Alejandro Dumas, ¿cuánto nos cuesta mantener a la comarca pobre? Bueno, nosotros, no voy a hablar de cifras, son panameños y panameñas a quienes tenemos que, en esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, tenemos que seguir trabajando. El plan Colmena nos incluye y por eso las ofertas institucionales del gobierno nacional, que son 12, y incluye vivienda, caminos, sanidad básica, educación y todo, ¿no? A pesar de lo difícil que es llegar a la comarca por el tema del difícil acceso y también el tema cultural, no podemos dejarlos atrás. Es un Es, compromiso del gobierno nacional seguir trabajando por es ellos. que ahí usted dijo algo importante y es, pues las grandes diferencias culturales, una cosmografía muy distinta a la nuestra y que a la larga eso es lo que hace que ese círculo permanente de la pobreza con embarazos pues, en menores de edad, problemas de alcoholismo, lugares donde la propia cultura, por ser nómada, pues tienes esas escuelas ranchos que nunca desaparecen y que tenemos pues más de 16 años de estar bregando y luchando contra eso. Es decir, alguien está analizando todo esto para uno mantener obviamente una cultura milenaria como la Nove, pero a la larga también cómo adaptar esas costumbres ancestrales al mundo de hoy para que no sea una excusa para que la pobreza se mantenga en esos niveles realmente tan lamentables que uno ve en la comarca. Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Gobierno y con el Ministerio de Seguridad, estamos trabajando en un plan para poder articular de mejor manera en la comarca Nove Buglé y en todas las comarcas. Don José Blandón está con nosotros, ministra. Buenos días. Buenos días, señora ministra. Aunque me cuesta decirle señora ministra, porque usted se ve tan joven. Bueno, Eh, gracias. eh, debo plantear lo siguiente. Ayer en la televisión internacional veía allá en Tailandia
decenas de miles de jóvenes en las calles pidiendo democracia y participación. Mi pregunta, un poco desviada del punto que le está tocando Fernando, es la siguiente. Nosotros y su ministerio es responsable de estimular la participación de los jóvenes en la vida nacional. ¿Usted no cree que es importante que nosotros movilicemos esa gran fuerza casi incontenible de nuestros jóvenes para impulsar las reformas que queremos? Y realmente todos los partidos, y su partido tiene un frente de la juventud suficientemente poderoso, más poderoso que todos los influencers. ¿Por qué no nos dedicamos a impulsar el papel de la juventud en nuestro desarrollo, señora ministra? Bueno, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, con la Coordinación Nacional de Juventud, estamos trabajando en la política pública de juventud y trabajando junto con los jóvenes esta política y conversando directamente con ellos, porque es importante tenerlos en la mesa y escucharlos para poder hacer la política de juventud. Y también estamos entrando a temas de prevención en las comunidades junto con los jóvenes, pero escuchando desde la base cuáles son los problemas que tienen ellos en sus comunidades y trabajándolo entonces junto a ellos, a los jóvenes, tomando en cuenta a los jóvenes para todo ahora mismo. Por ejemplo, señora ministra, voy a coger una comunidad como Los Santos, para decirle una comunidad a la que yo tengo aprecio, conozco bien, o Herrera. Y que es la sangre, ¿no? Sí, si nosotros pudiéramos hacer una reunión de los jóvenes PRD, panameñistas, Cambio Democrático, Molirena e independientes, bajo la dirección de ustedes, para discutir con ellos cómo ellos están viendo esto del desarrollo, qué política les interesa. Estaríamos haciendo algo que no está haciendo nadie, y esto es importante hacerlo ahora porque estamos frente a situaciones difíciles y nuestros muchachos necesitan orientación. ¿Por qué no hacemos un ejercicio multipartidario e incluyendo a los jóvenes independientes, como usando elementos que a ellos los unen? Las comunicaciones, la participación, el debate de la educación, lo que sea. Yo he hablado con muchos jóvenes, señora ministra, y encuentro en ellos material humano suficiente para hacer, no una, varias revoluciones. No, y la verdad es que son esperanza. Las veces que nosotros nos reunimos con jóvenes, hay jóvenes líderes brillantes y con una forma de ver la realidad de nuestro país y cómo mejorarla, que claro que sí, hay que tomarlos en cuenta y nosotros del Ministerio de Desarrollo Social con mucho gusto podemos apoyar en estos esfuerzos y así lo está haciendo la Coordinación Nacional de Juventud del Ministerio. Ministra, otra de las situaciones, yo creo que uno de los ministerios más importantes del mundo post-COVID va a ser el MIDES. ¿Por qué? Porque se está calculando cuántos panameños van a ingresar a la pobreza, pues, por los trabajos o negocios que han quebrado, reducciones laborales, planes que tal vez no lleguen a concretarse. Se está calculando cuánto va a ser ese aumento de la pobreza en Panamá, en el mundo que nos viene encima, en lo que se nos viene encima del post-COVID. Bueno, cifras conservadoras de la CEPAL calculan que de 2 a 3% de aumento de pobreza en Panamá, que dentro de la región no son cifras tan altas a diferencia de los otros países de la región. Sin embargo, somos conscientes de que es una prioridad para nosotros llegar a estas poblaciones vulnerables y porque sabemos lo que viene. Es que, por ejemplo, recuerdo que a inicio de los 90, cuando empezaron estas estadísticas, se decía que uno es pobre, o por lo menos las grandes organizaciones medían que la pobreza es todo aquel que no tenga ingreso de $1 al día. Obviamente eso ha evolucionado. ¿Cuáles son las condiciones para las cuales oficialmente una persona es pobre? Bueno, de acuerdo al índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, carencias de vivienda o precariedad en la vivienda es uno de los indicadores. También tenemos, por ejemplo, la precariedad en el trabajo, la falta de agua o si tienes letrinas también son indicadores que nos muestran o nos indican que pudieras estar en pobreza multidimensional. La precariedad en la salud también es
otro de los indicadores, el ambiente, la forma en que se recoge la basura, Claro. etcétera. Son indicadores que nos muestran pobreza multidimensional en un corregimiento o en un distrito. Don José. Sí, señora ministra, otro tema que a mí me parece que debe ser objeto de discusión de su ministerio con nuestros jóvenes es el tema del embarazo en nuestras niñas entre los De la 10, 18 años, porque ese es un embarazo prematuro que ellas no están ni biológica ni psicológicamente preparadas para ser madres, pero la mete en forma definitiva en un círculo de la pobreza difícil de salir. Entonces es un tema que debemos debatir con quién. De acuerdo a las conversaciones que he tenido con los jóvenes, la mayoría de las veces que una niña sale embarazada en las escuelas públicas o privadas es por un estudiante mayor, porque la gente cree que los muchachos salen todos de la escuela en 18 años. No, hay una cantidad importante de muchachos que están en la escuela hasta los 23 años. Normalmente es por un estudiante amigo, compañero de escuela que tiene más de 20 años. Entonces, ¿por qué no discutimos esos temas con nuestra juventud? Que son temas que no se pueden estar discutiendo nada más en la televisión, hay que discutirlo con los muchachos abiertamente. La doctora Britton, que en paz descanse, era una partidaria de que la educación sexual es la mejor forma de proteger a nuestros niños. Así es. Bueno, el tema del embarazo adolescente es un reto personal mío. Hay muchos casos de éxito, como dice usted, de que la juventud hable de estos temas. Sí. He visto casos concretos donde madres adolescentes educando y trabajando con jóvenes de 10 a jóvenes adolescentes también, han evitado en ellas el embarazo. Obviamente hay que hacer un trabajo también con los padres de familia. Es importante educación a los padres de familia, que sean ellos también los que conversen con sus hijos sobre educación sexual. Por eso para nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, las escuelas para padres, incluyendo a los padres desde los CAIPIS, son importantes. Además, sí, es importante la educación sexual y dentro de eso, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene áreas para adolescentes, donde también podemos llegar a estos jóvenes y prevenir el embarazo. Ministra María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social, muchas gracias por esta ampliación y sobre todo estas mochilas que serán repartidas en estos 50 corregimientos del Plan Colmena de Pobreza Multidimensional. Vamos a información. Muchas gracias. Gracias.